Me llamo Soledad Ramírez de la Cruz y tengo 73 años. Esta historia cambió mi vida para siempre. Dale un like. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, era la Nochebuena del año pasado. Aquí en San Cristóbal de las Casas, donde he vivido toda mi vida entre las montañas verdes de Chiapas, mi cocina olía a canela y chocolate caliente, mezclado con el aroma del copal que siempre enciendo para los santos. Había pasado 3 días enteros preparando los tamales de dulce con pasitas y piña que tanto le gustaban a mi difunto esposo, Aurelio, pensando que tal vez este año mis hijos los recordarían con cariño, como cuando eran pequeños y corrían descalzos por estas baldosas de barro, que Aurelio mismo puso hace 40 años, el altar de la Virgen de Guadalupe en mi sala. Estaba adornado con flores de cempasúchil que compré en el mercado de Santo Domingo, donde todavía me conocen como la señora de los mejores chiles rellenos. Las veladoras parpadeaban suavemente, iluminando las fotografías de mis seres queridos que ya se fueron, a mi Aurelio, con su sombrero de palma, mi madre doña Remedios con su rebozo azul, y mi Lupita, mi única hija mujer, con su sonrisa que se llevó para siempre hace 10 años, pero cuando llegó Marcela, la esposa de mi hijo Santiago, cargando sus bolsas de Liverpool y con esa cara que siempre pone cuando viene a mi casa, como si fuera a pisar algo desagradable, supe que algo muy malo vendría. Ella nunca me ha querido, ¿sabes? Desde el día que se casó con mi Santiago hace 15 años en la iglesia de San Nicolás. Me ha tratado como si fuera un mueble viejo que estorba en su nueva vida perfecta en el fraccionamiento Las Flores. Doña Soledad, me dijo, mientras se quitaba su abrigo de marca en la sala, evitando tocar el respaldo del sillón, donde mi difunto siempre veía las noticias. Necesitamos hablar de algo muy importante. Mi corazón se aceleró como cuando era joven y corría por los cerros. Santiago estaba fuera en el patio jugando fútbol con sus hijos, Mateo y Sofía, mis adorados nietos de 8 y 6 años, sus gritos de alegría llenando el aire frío de diciembre. ¿Qué pasa, mija?, le pregunté, aunque ya sabía que nunca había sido su mija para nada. En Quince jamás me había dicho mamá, como si le decía a su propia madre que vive en una casa enorme en Tuxtla y que viene a visitarla cada mes con regalos costosos. A Marcela se acomodó en el sillón de Aurelio, cruzó las piernas y suspiró, como si lo que iba a decirme fuera lo más difícil del mundo. Mire, doña Soledad, Santiago y yo hemos estado hablando mucho sobre su situación. Ya no puede seguir viviendo aquí sola. Es demasiado peligroso. Eres una carga para nosotros, me dijo así, directamente, sin más rodeos, como quien dice que va a lover. Hemos decidido que lo mejor es que se vaya al asilo de las hermanitas de los ancianos desamparados, que está cerca del panteón. Ahí va a estar mejor cuidada. Te juro por la Virgen Santísima que sentí como si me hubieran dado una cachetada con toda la fuerza. En una carga. Esa palabra se me clavó en el pecho como una espina de nopal. Yo, que crié a 4 hijos completamente sola después de que Aurelio se lo llevó el infarto, trabajando en la construcción de la nueva carretera. Yo que me levanté todos los días a las 5 de la mañana durante 20 años para hacer quesadillas y venderlas en el mercado, para pagarles la escuela, los útiles, los uniformes. Yo que cuidé a Santiago día y noche cuando tuvo esa neumonía tan fea a los 12 años y los doctores del Seguro Social dijeron que no la iba a librar. Pero si yo me cuido perfectamente sola, le dije, aunque sentía que la voz me salía temblorosa, como hoja en el viento. Cocino mis 3 comidas, limpio mi casa, riego mis plantas, voy a misa de 7 todos los domingos en la catedral, ayudo a la señora refugio de al lado cuando necesita ir al doctor. ¡Ay! Doña Soledad, ya tiene 73 años. ¿Qué pasa si se cae en la regadera? Si le da un infarto como a don Aurelio. Si se queda sin luz y no puede pedir ayuda. Nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestros compromisos. No podemos estar viniendo a checarla todo el tiempo como si fuéramos sus empleados. Sus palabras me dolieron más que cuando me operaron de la vesícula sin anestesia en el Hospital General
empleados, en como si el amor de una familia fuera un trabajo que se paga. En ese momento entró Santiago con los niños, todos sudados y felices. Mateo gritó, ¡Abuela!, como siempre, y corrió a abrazarme con esas manitas tibias que me recuerdan tanto a las de su papá cuando era pequeño. Sofía, mi princesa, me trajo una flor de bugambilia morada, que había cortado del árbol del jardín, el mismo que planté cuando nació Santiago. Hueles a tamales. Abuela, me dijo Sofía sonriendo, con esos dientitos que todavía se le están cayendo. ¿Ya están listos? En un ratito, mi cielo, le dije acariciando su cabecita. Pero cuando Santiago vio la expresión seria de Marcela, toda la alegría se le borró de la cara, como cuando se apaga una vela. ¿Ya le dijiste?, preguntó mi hijo. Mi bebé, que una vez lloró inconsolable en mis brazos durante 3 días seguidos, cuando su papá murió, el mismo que me prometió que nunca me iba a dejar sola. No podía creerlo. Mi propio Santiago, la carne de mi carne, estaba de acuerdo con esto. Santiago, le dije con un nudo en la garganta, ¿tú también quieres que me vaya de mi propia casa? Él no me pudo ver a los ojos, igual que cuando era niño y había hecho alguna travesura. Se quedó viendo el piso de mosaico que limpio religiosamente todos los días. Es lo mejor para todos, mamá. Ya no estás para vivir sola. En el asilo van a cuidarte mejor que nosotros. Esa noche, después de que se fueron prometiendo volver temprano, el día siguiente, para la cena navideña, me quedé sola en mi cocina, que de repente se sentía enorme y vacía. Lloré como no había llorado desde el día que enterramos a Aurelio, en el panteón municipal, cuando pensé que no iba a poder seguir adelante. Me senté en mi silla de siempre, la que está junto a la estufa de gas, rodeada del olor a masa de maíz y canela, y pensé en todas las navidades que habían pasado, entre estas paredes de adobe, 45 nochebuenas, preparando la cena, poniendo el nacimiento, esperando a que llegaran mis hijos con la ilusión de una madre. Pensé en mis otros hijos dispersos por el mundo, como semillas que se lleva el viento en esperanza. Hugh en Guadalajara con su familia próspera, y que apenas me llama una vez al mes para preguntarme cómo estoy, siempre con prisa. Rubén, mi hijo menor, que se fue a Estados Unidos buscando el sueño americano hace 5 años y que no ha vuelto ni siquiera cuando su hermana Lupita murió en ese accidente tan terrible en la carretera a Comitán. Y mi Lupita, ahí, mi Lupita querida, mi única hija mujer, que se fue demasiado pronto, dejándome con este vacío que ninguna oración ha podido llenar por entonces. Mientras me limpiaba las lágrimas con mi delantal de florecitas que me regaló Lupita en mi último cumpleaños, recordé algo muy importante. Me levanté despacio, porque ya las rodillas me crujen como puertas viejas, y fui a mi cuarto. Abrí el cajón de mi cómoda, el mismo donde guardo las cartas de amor que me escribía Aurelio cuando éramos novios, y saqué un sobre blanco que había estado ahí durante meses, una carta que había escrito después de mi última visita al doctor cuando me dieron unos resultados que cambiaron todo, una carta que nunca le había enseñado a nadie porque no sabía cómo hacerlo. Al día siguiente era Navidad. Mi casa se despertó temprano conmigo, como siempre. Puse el café en la estufa, ese café de olla, con canela y piloncillo que tanto le gustaba a Aurelio, y comencé a calentar los tamales que había preparado con tanto amor. El sol se filtraba por las cortinas bordadas que hice yo misma cuando era yo, llenando la cocina de una luz dorada que me recordó a tiempos más felices. Llegaron todos poco antes del mediodía. Santiago con Marcela y los niños, Esperanza, que había venido desde Guadalajara con su marido Joaquín y sus 2 hijos adolescentes, y hasta mi hermana Estela con su esposo Camerino y sus nietos. La casa se llenó de voces, risas y el sonido de los niños corriendo por el pasillo. Por un momento, casi pude fingir que todo estaba bien, que éramos una familia normal reunida para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Serví la mesa con mis mejores platos, los de Talavera azul que compré cuando Santiago se graduó de la secundaria. Puse el mantel bordado que me enseñó a hacer mi madre, con flores de colores que tardé meses en terminar. En el centro coloqué el nacimiento que armamos Aurelio y yo en nuestro primer año de casados, con las figuritas que hemos ido coleccionando a lo largo de los años
el niño Jesús, de porcelana, la Virgen María con su manto azul, San José con su bastón, los Reyes Magos que trajimos de nuestro único viaje a Oaxaca, durante la comida. Mientras todos disfrutaban de mis tamales oaxaqueños, mi mole poblano, que tarda 2 días en preparar, el arroz rojo con verduritas, y los buñuelos con miel de abeja, que compro directo con don Evaristo en el mercado. Marcela decidió que era el momento perfecto para arruinar la Navidad. Bueno, familia, dijo, alzando su copa de ponche, como si fuera a brindar por algo maravilloso. Santiago y yo tenemos una noticia importante que darles. Después de pensarlo mucho, ya encontramos el lugar perfecto para que doña Soledad esté mejor cuidada. Es un asilo muy bonito, muy limpio, con enfermeras las 24 horas. El silencio que siguió fue como cuando se corta la luz en todo el barrio. Esperanza dejó de masticar su tamal y me miró con cara de no entender. Los niños grandes dejaron de platicar. Hasta los pequeños sintieron que algo raro pasaba. ¿Un asilo?, preguntó Esperanza, con la voz entrecortada. ¿De qué están hablando? ¿Por qué mamá se iría a un asilo? Porque tu madre ya no puede vivir sola, respondió Santiago limpiándose la boca con la servilleta, evitando mirarme. Es una responsabilidad muy grande para todos nosotros. Trabajamos todo el día, tenemos nuestras familias que atender, no podemos estar pendientes de ella como se merece. Mi hermana Estela, que siempre ha sido más directa que yo, frunció el ceño y dejó su tenedor sobre el plato, haciendo ruido. Espérenme tantito, dijo con esa voz que usaba cuando éramos niñas y alguien nos molestaba en la escuela. ¿Qué enfermedad me están hablando? Porque ayer mismo vi a Soledad en el mercado de Santo Domingo, comprando sus verduras como siempre, platicando con doña Chuyita, cargando sus bolsas sin problema. No es por enfermedad, explicó Marcela con esa paciencia fingida que usan los maestros con los niños tontos. Is preventable. Ya tiene una edad, y nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestros trabajos, nuestros hijos que criar. No podemos ser niñeras de una persona mayor, eran niñeras. Otra palabra que se me clavó como vidrio roto. Como si a tu madre fuera a cambiarle el pañal a un bebé. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. Me levanté de mi silla despacio, sintiendo como todas las miradas se dirigían hacia mí, con las manos temblorosas, pero con el corazón lleno de una decisión que había estado posponiendo durante meses. Saqué la carta del bolsillo de mi delantal bordado. Antes de que sigan decidiendo por mí, como si fuera una niña tonta, dije, con una voz que no reconocía como mía, hay algo que necesitan saber, algo que he estado guardando porque no sabía cómo decírselos. Marcela puso los ojos en blanco con ese gesto que tanto me molesta. Ay, doña Soledad, por favor no se ponga dramática, ya tomamos la decisión. Y es lo mejor para todos. Esta carta, continué, alzando el sobre blanco, para que todos pudieran verlo. Me la entregó el doctor Hernández hace 3 meses, después de todos los estudios que me mandó a hacer cuando empecé con los dolores en el estómago. Mi voz empezaba a quebrarse, pero sabía que tenía que continuar. Los resultados dicen que tengo cáncer de páncreas, etapa muy avanzada. Si antes había habido silencio, ahora era como si el mundo entero se hubiera detenido. Santiago se puso blanco, como la cal de las paredes. Esperanza se tapó la boca con ambas manos, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Joaquín, su marido, puso su brazo alrededor de sus hombros. Los niños grandes nos miraban sin entender completamente, pero sabiendo que algo muy serio estaba pasando. El doctor me dijo que me quedan entre 6 meses y 1 año de vida, tal vez menos. Continué, sintiendo como cada palabra me costaba un pedazo del alma. Por eso no les había dicho nada. No quería que me trataran diferente, que me vieran con lástima en los ojos, que cambiaran conmigo. Quería vivir estos últimos meses como siempre he vivido, en mi casa, cocinando para ustedes, siendo su mamá, su abuela, siendo yo misma, hasta el final. Mateo, mi nieto del alma, empezó a llorar sin entender completamente qué significaba todo eso, pero sintiendo la tristeza de los adultos. Santiago tenía la cara entre las manos y los hombros le temblaban. Esperanza ya lloraba abiertamente,
como cuando era niña y se lastimaba jugando. Pero Marcela todavía mantenía esa expresión dura, aunque ya no tan segura como antes. ¿Por qué no nos dijiste antes, mamá?, preguntó Santiago, con la voz completamente quebrada. Porque sabía que esto iba a pasar, le respondí señalando alrededor de la mesa navideña, que de repente se había vuelto tan triste, que me verían como una enferma terminal, como una carga más pesada todavía, como alguien de quien hay que deshacerse rápido antes de que se vuelva muy complicado. Y tenía razón, ¿no es cierto? Incluso sin saber que me estoy muriendo, ya querían mandarme lejos. Esperanza se levantó de su silla tan rápido que la tiró corrió hacia mí, y me abrazó como cuando era una niña pequeña y tenía pesadillas. Perdóname, mamá, me decía una y otra vez entre sollozos. Perdóname por no venir más seguido, por no estar aquí contigo, por no darme cuenta de que estabas enferma. No tienes nada que perdonar, mi amor, le dije, acariciando su cabello, que ya tiene algunas canas, igual que yo, a su edad. Tú tienes tu vida, tu familia, tus responsabilidades, pero la sorpresa más grande de toda esa tarde, terrible y maravillosa, a la vez, vino de mi hermana, Estela, que siempre ha sido mi roca, mi apoyo desde que éramos dos niñas huérfanas, cuidándose una a la otra. Soledad, me dijo, levantándose y plantándose frente a mí, con esa firmeza que la ha caracterizado toda la vida, te vienes a vivir conmigo ahora mismo. Camerino y yo tenemos una recámara extra, y no acepto un no por respuesta. No, Estela, le dije limpiándome las lágrimas con la manganés. Esta es mi casa, aquí viví, con Aurelio, los mejores años de mi vida. Aquí nacieron mis 4 hijos. Aquí están todos mis recuerdos, mis santos, mis plantas. Si me voy a morir, quiero que sea en mi propia cama, viendo por mi ventana el mismo cielo que he visto durante 50 años. Entonces yo me vengo contigo, respondió mi hermana sin dudarlo ni un segundo. Camerino puede quedarse con los nietos unos días a la semana y los otros me vengo acá. No te voy a dejar sola ni un solo día más. Santiago finalmente levantó la cara, roja de llorar y de vergüenza. Mamá, perdóname, por favor, perdóname. No sabía. Yo pensé, Marcela me convenció de que era lo mejor, que tú estarías mejor cuidada. Pensaste que era una molestia. Le dije, pero ya sin enojo en la voz, solo con una tristeza muy profunda. Tu esposa tenía razón en una cosa, soy una carga, pero no de la manera que ella pensaba. Soy una carga de amor, de historia, de recuerdos que alguien tiene que cargar. Cuando yo ya no esté, Marcela, por primera vez en los 15 años que la conozco, se veía realmente avergonzada. Intentó decir algo, abrió la boca varias veces, pero no le salían las palabras. Sus hijos la miraban con una expresión que nunca había visto, decepción. Los siguientes 8 meses han sido los más intensos y hermosos de mi vida desde que murió Aurelio. Santiago cambió por completo. Empezó a venir a verme todos los días después del trabajo, a veces solo para sentarse conmigo en el patio, a ver las plantas y platicarme de sus cosas. Esperanza se organizó para venir cada 15 días desde Guadalajara, y cuando no puede venir, me habla por teléfono todas las noches. Hasta Rubén, mi hijo perdido en Estados Unidos, regresó cuando Esperanza le contó la noticia. Llegó llorando como un niño, pidiendo perdón por haberse ido, por no haber estado aquí cuando lo necesité, en mi casa. Se volvió a llenar de vida, de voces, de los ruidos que tanto extrañaba. Pero lo más bonito de todo ha sido con mis nietos. Mateo y Sofía ahora vienen todas las tardes después de la escuela. Les he enseñado a hacer tortillas a mano en el comal de barro. Les he contado todas las historias de cuando su papá era un niño travieso que se trepaba a los árboles y llegaba con las rodillas raspadas. Hemos visto juntos las cajas de fotografías viejas y ellos se ríen de cómo nos vestíamos antes, de los peinados raros, de los carros antiguos. Para ellos, no soy una abuela enferma que se va a morir. Soy simplemente su abuela, que hace el mejor chocolate caliente de todo San Cristóbal, que les cuenta cuentos de espantos y leyendas, que les da dinero a escondidas para que se compren dulces, que los consiente como solo las abuelas sabemos hacer
Anuna. Tarde de marzo, mientras Sofía me ayudaba a doblar la ropa recién lavada que olía a suavizante de bebé, me hizo la pregunta que sabía que vendría tarde o temprano. Abuela, ¿es cierto que te vas a morir? La pregunta me agarró desprevenida, aunque sabía que era inevitable. Decidí ser honesta con ella, como siempre he tratado de ser con mis nietos. Ansí, mi cielo, todos nos vamos a morir algún día, unos antes, otros después. Pero my Antras, estoy aquí contigo, voy a disfrutar cada momento, cada sonrisa tuya, cada abrazo, y después te vas a ir al cielo con el abuelito Aurelio. Eso espero, mi amor. Eso espero con toda mi alma. Y Marcela también cambió, aunque de una manera más sutil. Nunca me pidió perdón directamente con palabras, porque creo que no sabe cómo hacerlo. Pero empezó a traerme flores del mercado. Cada vez que venía, flores caras que compra en la florería nueva, no las del mercado donde yo siempre las he comprado. Me pregunta cómo me siento, si necesito algo, si quiero que me acompañe al doctor. Un día, mientras preparábamos tamales juntas para el cumpleaños de Mateo, trabajando lado a lado en mi cocina, me dijo algo que me sorprendió. Doña Soledad, yo nunca conocí a mis abuelas, murieron cuando yo era muy pequeña. Nunca supe lo que era tener una abuela, nunca entendí. Se quedó callada, amasando la masa con más fuerza de la necesaria. Ahora ya sabes, le dije simplemente, sin drama, sin reclamos a Noé, mientras les cuento esta historia que ha marcado para siempre mi corazón. Han pasado ya 8 meses desde aquella Navidad que cambió todo. Los doctores del hospital regional se sorprenden de que siga aquí, de que los análisis no empeoren tan rápido como esperaban. Pero yo creo que sé por qué finalmente volví a encontrar mi lugar en esta familia, no como una carga o un estorbo, sino como lo que siempre debí ser, a la matriarca, la que guarda los recuerdos y las tradiciones, la que cocina con amor y sabiduría, la que bendice y perdona, la que ama sin condiciones. A Nati, que me estás leyendo. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si has pensado que eres una molestia o que sería mejor desaparecer, quiero que sepas algo muy importante. Tu valor no se mide por lo que puedes hacer por otros, sino por quién eres, por la historia que llevas dentro, por el amor que has dado. Yo soy Soledad Ramírez de la Cruz, tengo 73 años, y esta es mi historia. Mi vida cambió para siempre el día que decidí dejar de ser invisible y empecé a brillar con esa luz que siempre tuve dentro y que nadie, nunca nadie, me puede quitar. No permitas que nadie te haga sentir como una carga. Tú no eres una carga, tú eres el tesoro más valioso que tu familia tiene, aunque a veces se les olvide recordártelo. Comparte qué momento te conmovió más, únete para conocer más relatos de mujeres que retomaron las riendas de su vida. Y ten presente que jamás es tarde para reclamar el trato digno que mereces.